Jóvenes ilustres, sean bienvenidos a nuestro 10º capítulo de nuestro canal FanFesex. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con nuestro temario. El tema del día de hoy es el tiro parabólico. Esto se puede aplicar en diferentes deportes, tanto en fútbol americano, en básquetbol, en fútbol soccer, ¿sale? Porque tiene mucho que ver con la física. La física tiene mucho que ver en esto. Esa cosa no obedece las leyes de la física. Este tema está directamente relacionado con las ecuaciones cinemáticas. Si no las recuerdan, se las dejo aquí en este video. Y también con la caída libre y el tiro vertical. También se los dejo aquí. Vamos a usar los dos temas, aunque también vamos a ver que tienen que ver los vectores. Los vectores también son importantes. Y si no recuerdan el tema de vectores, también se los dejo en este video. Inteligente, ¿no? Muy bien, entonces para empezar, vamos a tratar de entender qué es el tiro parabólico. Este es cuando un objeto hace una parábola con una velocidad inicial, con un ángulo. Y pues podemos calcular el tiempo, podemos calcular el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal con las diferentes ecuaciones de cinemática. Por ejemplo, vamos a ver que el ángulo es muy importante porque cuando el ángulo es pequeño, pues la distancia puede ser mayor, pero la altura no lo es tanto. Y lo opuesto es que si el ángulo es mayor, entonces el alcance horizontal va a ser menor, pero la altura va a llegar a más, va a ser un poco mayor. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta lo que es el ángulo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí dice que un objeto empieza o es lanzado con una velocidad inicial de 23 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo tarda en hacer el recorrido completo en este tiro parabólico? Entonces, nuestros datos, lo único que tenemos es 23 metros sobre segundo y 30 grados. Ahora, como ven aquí, vamos a tener que partir nuestra velocidad inicial como si fuera un vector, ¿vale? Recuerden que los vectores se pueden descomponer usando la fórmula. Si es para el eje de las Y, es seno, es técnicamente el vector por el seno del ángulo, y si es en el X, es el vector por el coseno del ángulo. Entonces, si multiplicamos primeramente, para obtener nuestra velocidad inicial en nuestro plano vertical, vamos a multiplicar 23, que es nuestro vector, por el seno del ángulo 30, ¿sale? Esto nos va a dar 11.5 metros sobre segundos, que es lo que ya tenemos aquí. De igual manera, para nuestro componente en el plano horizontal va a ser el mismo 23, pero ahora por el coseno de 30, y esto va a dar 19.91 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos nuestra velocidad inicial para los dos componentes, tanto para el vertical como para el horizontal. A ver, ¿qué pasó? Ya que tenemos estos números, ahora vamos a entender que cuando el objeto llega a una altura máxima, recuerden que esto lo vimos en caída libre y tiro vertical. Cuando el objeto llega a una altura máxima, recuerden que la velocidad final en nuestro componente vertical va a ser 0. Cuando llegue el objeto a una altura máxima, ya no va a subir más, ¿sale? ¿Por qué? Porque la gravedad lo está jalando. Entonces empezamos con una velocidad 0 y luego ya empieza a caer con una velocidad negativa. Entonces vamos a poder partir nuestro problema y podríamos calcular que tendríamos un tiempo de subida y podríamos tener un tiempo de bajada. Recuerden que
esto lo vimos en el tiro vertical, el tiempo que toma el objeto en subir va a ser el mismo tiempo que va a tardar en bajar. Por lo tanto, también la velocidad con la que se lanza va a ser la misma velocidad con la que va a caer, pero en sentido contrario. Recordando nuestras ecuaciones cinemáticas, vamos a ver podemos trabajar. Vamos a ver, ¿qué tenemos primero? Tenemos nuestra velocidad final, nuestra velocidad inicial y tenemos, obviamente, la gravedad. Con estos podemos sacar el tiempo. Recuerden que una de nuestras fórmulas cinemáticas nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Si queremos despejar este tiempo, tendríamos que la velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad me va a dar el tiempo, pero vamos a entender que si quiero tener una velocidad final, es solamente en la mitad del recorrido. Por lo tanto, el tiempo que vamos a sacar es la mitad, que es el tiempo de subida. Este tiempo, entonces, sería el tiempo de subida. Vamos a borrar para que tenga un poquito más de espacio y pueda continuar. Muy bien, entonces, si tenemos la fórmula que les habíamos dicho, el tiempo de subida va a ser velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Esto nos quedaría como velocidad final, acuérdense que es 0, menos la velocidad inicial. ¿Cuál velocidad inicial? Recuerden que descompusimos en dos, en vertical y en horizontal. Vamos a tomar solamente el vertical porque estamos considerando la velocidad final en vertical. Entonces también necesitamos solo la velocidad inicial en vertical, que sería 11.5. Tengan cuidado, aquí no tomamos el 23. Tomamos cuando lo descompusimos en el vector con el seno del ángulo, es 11.5. Esto nos da un tiempo de subida de 1.17 segundos. ¿Qué está pasando? Tenemos que la velocidad, perdón, el tiempo final o el tiempo total o el tiempo completo va a ser 2 veces 1.17. ¿Ok? Que esto nos daría pues 2.34 segundos, pero el tiempo completo que está tomando el objeto en recorrer la parábola completa. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos jugar con las variables y también podemos jugar con nuestras ecuaciones cinemáticas. Por ejemplo, si yo quiero tomar el desplazamiento, cuánto va a ser o qué tan alto va a subir el objeto, podemos usar la ecuación de desplazamiento vertical. Ahora, algo importante, jóvenes. Por ejemplo, vamos a decir, ya tenemos el tiempo completo y tenemos una velocidad inicial. ¿Qué pasa si quiero calcular el alcance horizontal? No lo sé, tú dime. Vamos a hacer eso, vamos a borrar y vamos a continuar con ese procedimiento. Ok, entonces, estábamos diciendo que queríamos el desplazamiento horizontal. Ahora, recuerden, jóvenes, que si tenemos un movimiento vertical, el movimiento vertical va a tener un cambio de velocidad. Va a tener primero una velocidad inicial, va a llegar a 0 y luego va a ir a velocidad final. Pero eso significa que la velocidad va a variar, por lo tanto, no podemos usar esta fórmula porque esta fórmula solamente es para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué le suena eso? Recuerden el video donde vimos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Cuando tenemos el movimiento rectilíneo uniforme podemos usar esta fórmula, solamente distancia sobre tiempo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no cambia la velocidad. Pero si vamos a utilizar o vamos a necesitar la velocidad vertical, en ese caso necesitamos las ecuaciones de cinemática. Entonces, si quiero saber cuál es el desplazamiento, ya tengo la velocidad solamente en el eje horizontal, que sería la descomposición en nuestro eje X que tuvimos con el coseno. 19.91 y ya tenemos el tiempo total que fue de, ya no me acuerdo, 2.34 me parece, que fue el tiempo total, 2.34 segundos, si no, pues ya, sorry. Entonces solamente vamos a despejar de esta fórmula, que sería distancia, sería velocidad por tiempo, y recuerden que no vamos a utilizar las fórmulas cinemáticas porque este movimiento
Solo el horizontal es uniforme, no hay cambio de velocidad. Entonces hacemos la multiplicación y nos quedaría 46.58. Eso significa que el desplazamiento fue de 46.58 metros desde que fue disparado el objeto hasta donde cayó. ¿Qué pasaría si quisiéramos el desplazamiento vertical? Y entonces ahí sí necesitamos nuestras ecuaciones cinemáticas. Si recordamos las ecuaciones cinemáticas, tenemos que... me cayó mi plumón. Tenemos que el desplazamiento vertical va a ser la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esto ya obviamente, ¿por qué? Porque tenemos velocidad inicial, pero la tenemos en nuestro eje de las Y, tenemos el tiempo total, pero aquí, importante, si vamos a necesitar el desplazamiento en este punto donde la velocidad final es 0, vamos a tomar la velocidad total el tiempo total o el tiempo de un solo lado. Solamente vamos a tomar el tiempo de subida, tengan cuidado. Entonces, si tomamos solamente el tiempo de subida, vamos a sustituir nuestra velocidad inicial, que es 11.5 porque estamos en el plano vertical, por el tiempo, que es 1.17, más un medio de la aceleración negativa, porque va para abajo, y por el tiempo al cuadrado. Esto nos daría un resultado de 6.75 metros. Entonces, ya tenemos el desplazamiento vertical, el desplazamiento horizontal, ya calculamos el tiempo total del proyectil, y así es como podemos entonces estar jugando con nuestras ecuaciones de cinemática. Tenemos también con las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, y así vamos juntando todo para tener más conocimiento de nuestra preciosa y maravillosa física. Entonces, jóvenes, como ven, pues esto es, ya vamos metiéndonos más con números, ya vamos metiéndonos más a detalle con esto. Recuerden que este tipo de ecuaciones son, digamos, las ecuaciones fáciles, son las ecuaciones escalares, porque las ecuaciones vectoriales, pues ya tendríamos que meternos con cálculo, puesto que esto es un poquito ideal. Aquí no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, el backspin, si el objeto va haciendo un movimiento así, o no estamos teniendo en cuenta la resistencia del viento, no estamos tomando en cuenta muchas cosas. Entonces, vamos a primero empezar a entender estas situaciones para que podamos después movernos con cosas más difíciles. Eso no me lo esperaba. Entonces, pues, eso sería todo por el día de hoy. No se olviden darme like en el video, suscribirse a mi página, hacer todo lo que ya siempre les digo en todos los videos. Y, pues, vámonos en el siguiente video. ¡Ya! ¡Vámonos!